Al hablar de José, Moisés se acuerda de la zarza, donde el ángel del Señor apareció a él. Había andado en el desierto cuidando la manada de su suegro, Dios entrenándole por 40 años allí, terminando ya su preparación al conducirle al monte de Dios, Horeb. La gran parte que él tomó en la historia de Israel como libertador y legislador merecía tal preocupación. No era completa hasta que tuvo su encuentro con la zarza que ardía. Esta experiencia le capacitó, quemando y venciendo sus defectos y dándole los dones necesarios que se manifestaran por medio de una vara que llevaba en su mano. El poder de Dios convencerá a Israel y conquistará al imperio más fuerte del mundo, no con espada ni con ejército, sino con el poder desde lo alto. La gracia, el favor de Dios estaba en el fuego en la zarza, y fue la base de la elección y la continuidad de Israel hasta la fecha. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Esta era la bendición y la profecía sobre las tribus de José. Este favor es más que la primogenitura de la familia. Es más que el sacerdocio levítico, es el principio espiritual de la gracia que se demuestra por toda la historia de José. Tiene que ver con la zarza que ardía con el fuego de Dios. Esta gracia permanece sobre sus hijos, Efraín y Manasés, como la gloria de la fuerza del toro
y el búfalo, dice el texto. Este fue el poder que fue manifestado por el ministerio de José, que no solamente llevó a sus hermanos al arrepentimiento y los bendijo, sino que bendijo a los pueblos alrededor con pan y salvación. Viene de él que habitó en la zarza, el yo soy quien soy, el ángel del Señor, el Hijo de Dios, el Jesús de Nazaret. Dice Albert Barnes, las palabras que Moisés escuchó fueron los de Dios mismo, como han mantenido los hombres de Dios, antiguos y nuevos, manifestadas en la persona de su Hijo. Dice F.B. Meyer, la enseñanza de Egipto no fue suficiente para capacitar a Moisés por la obra de su vida. Es tomado a la soledad en un desierto que es la universidad de Dios. Todos los que han hecho la obra más grande del mundo han graduado de esta escuela. Elías en Horeb, Ezequiel en Quebar, Pablo en Arabia y Juan en Patmos. Los obreros de Dios pueden tomar sus cursos de arte en las universidades, pero tienen que tomar la materia de la divinidad solo con Él. Buenas tardes, amigos. Bueno, estamos llegando al fin de el estudio de los 5 libros de Moisés. Y para mí ha sido una bendición estudiar estos 5 gran libros que nos da la base de todo sobre lo que se va a edificar el reino de Dios. Nos da las raíces para que entremos en el Evangelio en el Nuevo Testamento. Bueno, en unos momentos vamos a continuar con la historia en Deuteronomio capítulo 33, las profecías de las tribus de los hijos de Israel. La Biblia es una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz, para que seamos dirigidos al Evangelio. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y la persona que ve la ley de Dios y vea que no lo ha cumplido, correrá a la cruz. El único remedio para nuestra rebeldía contra Dios y cómo le hemos ofendido. Tenemos que desarrollar este concepto de Dios, un concepto que sea 100% bíblico. Cuidado, porque hay un gran peligro de intentar de entender cómo es Dios por alguna cosa extra bíblica, sea lo que sea. Una enseñanza, unos libros, unas experiencias personales, muchas cosas nos pueden desviar y no darnos el concepto correcto, pero la Biblia nos fue dado principalmente para que conozcamos este Dios, el único y verdadero Dios que se manifiesta en la Biblia. Y el otro propósito que nosotros estamos estudiando por las historias de la Biblia, se los aprende, son los caminos de Dios. Y vamos a aprender cómo funcionan estos caminos. No son los caminos del hombre. Dios no obra como el hombre obra. Así es que no podemos aprender de otra parte tampoco de los caminos de Dios, sino de la misma Biblia. Este estudio hoy
No, principalmente es intelectual. Vamos a usar nuestra cabeza. Hace falta que gente use la cabeza hoy en día, ¿verdad? Meditando en las cosas de Dios, pensando profundamente en las cosas de Dios. Esto hay que hacer. Pero, de todos modos, si es un estudio intelectual, no nos va a transformar, porque no llega al corazón. Se ha dicho que la distancia más grande es entre la mente y el corazón. Es una distancia muy grande. Y si la palabra de Dios no entra en el corazón, no nos sirve. Para la eternidad, para las cosas eternas, no nos sirve. Bien, entonces este es nuestra meta, recibir la palabra de Dios desde el corazón, donde nos puede transformar, donde puede hacer la obra más grande que pueda pasar a la humanidad. Es recibir una nueva creación, entrar en la nueva creación por medio de lo que ha hecho el Cristo en la cruz. Bueno, hemos llegado ya a versículo 18 de capítulo 34 y estamos estudiando las profecías de Moisés. Esto es lo último que hizo Moisés antes de morir. Bendice a cada tribu. Y por medio de esta profecía podemos ver lo que pasará con estas tribus individualmente a través de la historia. Y esta profecía entonces sigue viviendo en el día de hoy. Y vamos a ver también cómo Moisés, sus últimas palabras eran alabando a Dios. Moisés era gran profeta. Y quiero que leemos al principiar lo que él había dicho en estas profecías. Hemos llegado a la profecía a Zabulón. Y a Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres, y tú, Isaacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador, y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Dios, de Jehová. A Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. A Neftalí dijo: Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posea el occidente y el sur. A Aser dijo: Bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán sus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Dice una anotación de la Biblia amplificada en inglés: hasta 1934 esta profecía estaba en proceso de cumplimiento. Hasta entonces, cuando la bahía de Haifa se hizo uno de los grandes puertos del Mediterráneo,
con un comercio que afectó al mundo entero. El camino del gran oleoducto por medio de Palestina se abrió en 1935. Hasta entonces esta profecía no llegó a su cumplimiento. Pero 3,400 años antes, Moisés envió las noticias inspiradas. Zabulón y Issacar chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la arena, porque ellos habitaban en ese territorio, ¿verdad? Que en tiempos más modernos se ha cumplido esta palabra. Nuestro omnipotente Dios, que anunció lo que, está hablando Dios aquí en primera persona, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Por muchos siglos, del territorio del norte de Zabulón fue poco más que un pantano, inútil para el hombre ni para la bestia. Pero cuando Israel volvió a Palestina en el siglo XX, vaciaron y redimieron el área, y en 1940 edificaron aldeas encima. Los mapas de Aser demuestran una forma de la planta del pie o la forma de una pierna y un pie. Pero en los dos casos el gran iniciativo del petróleo de Irak se abrió en 1935, cruzando el área justo al dedo del pie de Aser. La forma del territorio del viejo Aser. El petróleo traído como 1,500 kilómetros cruzando desde Mesopotamia empezó derramando por los oleoductos hasta el puerto de Haifa. Unos 3,800 millones de litros de petróleo al día. Jacob había dicho de Aser que su pan será substancioso, dice en Génesis 49:20, Jacob lo dijo en su profecía, y aquí Moisés dice de Aser, moje de aceite su pie. En verdad no sé si todos estos acuerdos de que habla aquí el comentarista o de la Biblia amplificado, si siguen adelante en el día de hoy, pero veo que esto no importa mucho. La profecía ya se cumplió y el petróleo sigue siendo una gran industria hasta la fecha. John Wesley también, aunque todo mencionado antes por la Biblia amplificado ocurrió después de su vida, él se dio cuenta de los tesoros escondidos en el mar y la arena. Los territorios de Zabulón y Issacar eran hermanos de la misma madre, y sus territorios estaban juntos. Se regocijarán en el evangelismo de los últimos tiempos, quizás también durante el milenio. El territorio involucrado tan fuertemente en la adoración de Baal, cuando el reino del norte se separó del sur, y todos esos territorios eran idólatras o practicaban la idolatría fuertemente en la adoración de Baal, pero en los últimos tiempos invitará a los pueblos a su monte para sacrificar sacrificios de justicia. Hemos leído en 18 y 19. De la misma manera, Gad será bendito, la tribu de Gad,
y ensanchado de su territorio al este del Jordán. Recuerda que ellos eligieron estar al otro lado del Jordán y tener su territorio allí. El territorio escogido por la tribu, porque era favorable para su ganado. Pero un peligro tenía por los enemigos que habitaban a su alrededor. Será como un león, dice entre ellos, como también a las naciones en Canaán, al ayudar a sus hermanos en conquistar, porque Gad, la tribu de Gad, entró con los demás tribus, las demás tribus, para conquistar a Canaán. Pero Gad tenía su territorio afuera. Vemos a Gad involucrado con fidelidad al Dios de Israel en versículo 20 y 21. Ahora Dan, la tribu de Dan, alejó de su territorio en el sur y conquistó tierra en el norte más lejano de Israel. En los montes de Basán, de que se habla aquí en cuanto de Dan, había leones y podemos recordarnos en el ministerio de Sansón, que era de la tribu de Dan, o en como una representación de la tribu ganó su territorio en el norte. Los vemos en esta profecía también involucrados en la conquista según el propósito de Dios. Sea, versículo 22. Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Moisés ve también la gracia de Dios. Saciados de favores, hablando de Neftalí en versículo 23. Neftalí, saciado de favores. Es la gracia de Dios. Siempre y cuando vemos cualquier pueblo saciado de favores, quiere decir Dios está a su favor por la gracia inmerecida. Y esto fue Neftalí. Recibió un territorio en el norte y este de Canaán, pero recibió gracia de lo que no le fue dado por derecho, del oeste y del sur, que la gracia de Dios le favoreció. ¿Cómo? Por el mercado que tenía con otras tribus. Así que en su territorio fue favorecido y por medio de otros territorios el mercado le daba mucha bendición. Ya hemos mencionado algo de la riqueza de Aser al citar lo que dijo la Biblia amplificada. En versículo 24 habla de esto: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, que moje en aceite su pie. El aceite de que se habla aquí es el petróleo, porque cruzaba ese territorio de Aser millones de litros de petróleo. Se gozará también de la fabricación de metales, como hierro y bronce, o quizás el bronce quiere decir aquí cobre, o además puede ser cobre. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Los cristianos hemos adoptado especialmente esta última parte para nosotros mismos, como una promesa de Dios para que nos dé fuerza diariamente en las cosas cotidianas. Como tus días serán tus fuerzas. Mencionaremos el amor fraternal con otras tribus que tenía Aser, que me hace creer que muchas de estas bendiciones ocurrirán en el tiempo del milenio, cuando Israel será la bendición de todas las naciones de la tierra. Habrá una unión entre las tribus, porque las tribus
se unirán otra vez durante el milenio. Dios sabe dónde están estas tribus y los va a reunir en Israel otra vez. Vendrán y ya están viniendo de toda la tierra, juntándose, preparándose por el gran día del Señor, cuando Jesucristo de Nazaret reina sobre todo el mundo desde Jerusalén. Este es el día que estamos esperando, el día del milenio, cuando se hará justicia en toda la tierra. Y allí veremos la razón por qué Dios creó los cielos y la tierra. Porque bajo el reino del hombre hemos tenido pura guerra y desunión. Pecado ha reinado, la injusticia ha dominado la tierra, la mentira, el engaño. Pero vendrá un día cuando reina el varón desde los cielos, Jesús de Nazaret, Dios hombre. Se sentará sobre el trono en Jerusalén y gobernará a toda la tierra junto con los santos. Y reinará la paz en la tierra. El mundo experimentará la bendición que Dios quería que la humanidad pudiera obtener en ese último día, este milenio que vendrá sobre la tierra. Se regocijarán en el Evangelio y el reino literal de Jesús de Nazaret. El que nació en un humilde pesebre en Belén, lo estamos celebrando, ¿verdad? Y bendijo el humilde territorio de Galilea, posesión de las tribus de Zabulón y Neftalí. Recuerda cómo Dios pronunció su bendición sobre esta tierra cuando Jesús vino para que fuese el carpintero de Nazaret en ese territorio que había recibido la mayoría del tiempo de su ministerio. Demostrándonos aquí, siempre hablo en el principio de las funciones de Dios, los caminos de Dios, las maneras que Dios funciona. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ver cómo Jesús de Nazaret, que nació en un humilde pesebre en Belén. Este es camino del Señor. Si fuera del hombre, del ser humano, el nacimiento del Rey de Reyes, seguramente lo harán nacer en un palacio, en un lugar donde gobiernan los poderosos. Pero nuestro Jesús nació en un pesebre. Esto demuestra la manera en que Dios funciona, siempre exaltando los humildes. Bien, y viene a vivir en Nazaret, otro lugar. Bendijo el humilde territorio de Galilea, posesión de las tribus de Zabulón y Neftalí. El Rey de Reyes, en un lugar muy humilde y despreciado por los judíos en general. ¿Cómo anulan esta profecía los del reemplazamiento de Israel por la Iglesia? Y por los amilenialistas que por una interpretación privada de Apocalipsis 20 destruyen el reinado literal de Cristo. Hermanos en Cristo, cuídense de estas doctrinas que originaron de personas que no esperaron el cumplimiento de estas profecías, sino intentaron de espiritualizarlos para que conformaran
con lo que pudieran ellos comprender en sus tiempos. No esperaron el cumplimiento que ahora tenemos en gran parte. Dios dijo a Daniel que debiera guardar hasta el fin, sin interpretación, las profecías que le fue dado. Escucha, Daniel 12:4. Y yo oí, mas no entendí. No tuvo la interpretación. Pero hace 500 años, hombres empezaron a formar su interpretación de las profecías, cambiándoles, espiritualizándoles, como si fueran profecías para una iglesia futura y no para Israel literalmente. Fue un error, porque lo que ellos hicieron se deshizo cuando Israel otra vez fue a su patria y habitó allí. Los judíos habitaron allí y formaron un gobierno por la primerísima vez desde 2500 años de antes de Cristo en el libro, 2500 años atrás, por la profecía de Ezequiel. Como no dudan, esto es lo que está diciendo aquí, hablando del milenio. Estos versículos: Neftalí, saciado de favores, bendecido de Jehová, posee el excedente. Aser, dijo, bendito sobre los hijos sea Aser, etcétera, etcétera. Cristo reinará como Rey de los Reyes. Hermanos, vamos a cuidarnos en estos días. Hay mucho engaño en el aspecto de la escatología, formando un milenio diciendo que lo estamos experimentando hoy, que el diablo está atado en la profundidad ahora. Tú dirás y yo diré que no es cierto. Satanás anda suelto en el mundo, engañando a las naciones, ¿sí o no? Digo, la interpretación de esto no necesita interpretación, es literal. Un día será atado a Satanás y será echado en el abismo, y Cristo reinará exactamente como dice Apocalipsis 20 en Jerusalén. A Daniel le fue dicho no estar interpretando, no era el tiempo para interpretar lo que Dios le había revelado. Esto fue guardado hasta el fin. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Serán abiertos porque estarán cumpliéndose. Y están cumpliéndose en nuestros días. Dios está dando luz por su providencia, empezando a cumplir profecías en nuestros días. Bueno, vamos a versículo 26 y leer los últimos versículos, las últimas palabras de Moisés. Estas fueron las últimas palabras que habló. Ya en la Biblia no dice nada de sus palabras, pero vamos a leer sus últimas. Versículo 26 hasta 29. No hay como el Dios de Jesurún, dice Moisés, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. La ayuda de Jesurún. Y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, Israel, y acá bajo los brazos eternos, Él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola
en tierra de grano y de vino. También sus dedos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Última palabra de Moisés. Vamos a examinarlo un poco. Jesurún. ¿Quién es eso? En versículo 5, en este capítulo habló de él. También en el capítulo anterior. Y si verás, es usado una vez fuera de este libro. En el libro de Isaías, ya muchos años después, capítulo 44 y versículo 2, Isaías habla de este Jesurún también. Jeshurun es un nombre dado a Israel por ser recto. La palabra quiere decir recto. Esa es la definición de Jeshurun, recto. O sería mejor decir solamente por tener un Dios recto que les instruían en sendas de justicia. Por eso se llaman Jesurún, recto. Ya que Moisés profetizó de todas las tribus, con sus últimas palabras, termina alabando a un Dios único, a quien nadie se compara. Fuera de él, Israel solo sería otra nación, pero ahora es reconocido como recto. En la iglesia podemos decir lo mismo, porque somos hechos justos, rectos, no por nuestra justicia, sino porque estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios justicia. 1 Corintios 1:30. Así que la rectitud de Israel era su Dios, que nunca ha quitado su mano de Israel, que le ha restaurado para los últimos tiempos, en que ocupará y está ocupando su terreno, su patria, que Dios había dado a Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia. Esto no lo reniega Dios. Sigue la promesa, sigue la palabra de Dios. Nunca falla, nunca se deshace. Es para siempre. Y así, aunque Dios escondió su rostro de Israel por un tiempo, cuando fue llevado a Babilonia, y otra vez cuando fueron invadidos por los romanos en el año 20, y Israel y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo por su pecado, por haber rechazado su Cristo. Dios viene a restaurarles a su tierra en el siglo XX. La palabra de Dios no puede fallar. Los llamamientos de Dios son sin arrepentimiento. O sea, Dios nunca se arrepienta de sus promesas. Por eso yo rechazo por completo la idea de que la iglesia ha reemplazado a la nación de Israel. Esto no es cierto. Israel dio un ejemplo visible a un gobierno elegido por Dios para que por medio de esta nación se vea en todo el mundo como un ejemplo cómo pasa con una tierra que ha sido elegido por Dios, a una nación que ha sido
elegido por Dios. Este ha sido el rollo, este ha sido la parte, el papel que Israel siempre ha tenido y lo tiene todavía, mientras que la iglesia es otra cosa, es la nación espiritual y nunca debe ser la nación nacional, o sea, física de Dios. Y algunos se equivocan en eso. Y esto viene otra vez por la misma doctrina. Y creen que los cristianos deben tomar todas las partes del gobierno en el mundo, que deben entrar en todos los oficios del mundo para restablecer en la tierra el reino de Dios. Esto no va a pasar en los días nuestros. Esto va a pasar cuando Cristo regresa al mundo otra vez. Hay que tener esto muy claro, porque hay algunos que quieren seguir con estas enseñanzas antiguas que no se basaban en las cosas que nosotros podemos ver hoy en día, lo que ha pasado frente a nuestros ojos, lo que fue escrito en los periódicos y ha sido anunciado por las noticias y sigue siendo anunciándose. Estas son las cosas que los de la Reforma no sabían. No sabían. ¿Y por qué seguirles si hablaban en tinieblas? Todavía no les fue revelado por lo que hemos leído de Daniel. Fue cerrado y sellados hasta el tiempo del fin. Y hay algunos que quieren seguir a las doctrinas de la Reforma. Bien, no estoy criticando esto, porque hasta donde llegaron esas doctrinas fue magnífico. Pero tenemos que ver que el Dios del siglo XXI es el mismo Dios de la antigüedad y no tenemos que adoptar a todo su punto de vista porque eran hombres imperfectos como lo somos nosotros. Y hay algunos que solamente estudian de los hombres y lo que los hombres dicen para ellos es suficiente. No es así. No es así. Es una maldición, según la Biblia, seguir a los hombres. Tenemos un campeón que se llama Jesucristo y vamos según su palabra. Cuando los hombres nos pueden ayudar, como los reformistas nos han ayudado con los 5 solas, que son muy correctas, bueno, entonces vamos de acuerdo. Pero seguramente Jesús tiene más que decirnos. El Espíritu Santo tiene más que enseñarnos. Y no estoy hablando de doctrinas nuevas, sino de lo que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Estamos leyéndolos y estamos leyendo del Dios fiel de Israel, que no ha abandonado su pueblo, que ha dicho, os he amado con amor eterno. No los va a dejar, no los va a dejar. Bien, tenemos la misma promesa que Jesurún, el recto. Somos también en Cristo Jesús, que es para nosotros justicia. Justicia de lo vil y del mundo y menospreciado que fuimos, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice en 1 Corintios 1. Fuimos menospreciados, fuimos vil, fuimos como nada en el mundo y Dios nos ha puesto en su iglesia. Es el ayudante celestial de Israel, ilustrando el hecho como un jinete, dirigiendo el caballo que él domina. Desde allí, desde un cielo incomparablemente superior a nuestro mundo,
El Todopoderoso viene al apoyo de los suyos, dice estos versículos. Al ascender Jesús, una nube vino a aceptarle y le escondió de los ojos humanos. Él reaparecerá en las nubes otra vez para recibir a los suyos. Representan su grandeza, quizás podemos decir su majestad, y es en relación con su favor hacia su pueblo. Es una maravillosa bendición y ayuda para los que han refugiado en Él que está sobre todo glorificado en los cielos. Moisés magnifica el Dios eterno y lo hace en relación a su pueblo. Voy a leer otra vez versículo 27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Lo dice también a nosotros. Le ha amado con un amor eterno y le ha llamado para la eternidad. Tomó el hombre mortal y le hace inmortal. En el Nuevo Testamento el Padre nos entregó al cuidado de su eterno Hijo y es muy impresionante recordar de la oración que el Hijo de Dios hizo a su Padre, abriendo los deseos de su corazón al decir, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. El Evangelio de Juan, capítulo 17, 24, la oración de Jesús. Nos ha refugiado de la muerte y del castigo eterno, y nos lleva a la vida eterna, sostenidos en sus brazos eternos. Siendo que Él se ha encargado con el destino, la llegada es segura. Este versículo ha sido de consuelo por la Iglesia sobre los siglos. Resumimos diciendo que Él usa todo el excelente poder de arriba para preocuparse con nosotros aquí abajo. Destruye los enemigos que nos atacan. Nombra los que sean los enemigos. Todos los enemigos los derrota para los suyos. Versículo 28. Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. El lugar más seguro es estar en el propósito de Dios, confiando totalmente en Él. He visto que personas han sufrido innecesariamente. Dios, sí, hay gente que legítimamente sufren, pero hay otros que sufren innecesariamente, porque están buscando una seguridad terrenal para ellos y sus familias. Y he sido testigo que esa seguridad ha fracasado. Pues toda la seguridad del mundo es inferior a lo que viene de lo alto, de los brazos eternos y amorosos de Dios. No solamente provee un refugio, Él es la fuente, dice aquí de Jacob, de donde saltará todas las necesidades. Separado de toda la población en una tierra, o será separado para una tierra de grano y mosto, dice aquí. Más que pan y agua, sino grano y mosto, sino abundantes y ricas provisiones. Me acuerdo el testimonio de una misionera en el sur Pacífico. Escuche este ejemplo. Era durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba en una prisión japonesa para mujeres y la dieron el mínimo de alimento. Ella pudo ver por los barrotes
niños comiendo plátanos afuera y pensó, pues nunca pudiera recibir yo un plátano aquí en esta prisión que le estaba dando la peor alimento. Ese mismo día entró un guardia japonés y sin hablar pone una racima de plátanos en su celda. Él demostró que ella estaba encima de su situación y pudo darle los deseos de su corazón aún en la prisión. Aún así, maltratada por hombres, el soberano de Dios no la dejaría sin su apoyo, mientras que iba llevando a cabo sus propósitos en ella. Es cierto que para nuestro bien interior nos hace pasar por pruebas que a veces son duras, pero nunca nos abandona. Y como he ilustrado por esa historia, en medio de las pruebas nos muestra que Él está presente. Quizás podemos ver el rocío de que se menciona aquí como una fuente amable de agua suave. El escritor de Hebreos entendió que Moisés en Egipto escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? El texto dice que tuvo sus ojos en el galardón. Pudo saber que Dios sostiene los suyos en los tiempos más duros. Y en el siguiente capítulo veremos que Moisés graduó de la escuela de pruebas y fue recibido en gloria, desde donde sigue gozándose de lo que Pablo llama un más excelente y eterno peso de gloria, 2 Corintios 4:17, viendo la tribulación como leve. Dios es creador también de nuestro ser interior y sobre todo el cuidado alimenta a ese hombre interior y lo cuida. 2 Corintios 4:16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior no se envejece y aún a una edad avanzada sigue mejorando y creciendo. Yo entiendo que se prospera espiritualmente, a veces por el sufrimiento físico. Y todo viene de un Padre amoroso que busca nuestro bienestar. Primeramente espiritualmente y después, pues, por todos los beneficios que nos sabe dar, lo que nos conviene, según su gran omnisciencia, porque Él sabe tratarnos perfectamente. Israel es su pueblo como una nación física, mientras que la iglesia es su pueblo espiritual. Y espero que los oyentes en este programa sean de este pueblo espiritual, para regocijarse en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y tener nuestros ojos puestos allí constantemente en el Rey de la Gloria, Jesús de Nazaret, que vendrá un día por su iglesia otra vez. Guarda tus ojos en lo alto, en el cielo. Hasta la próxima vez.